El Tottenham sigue en caída libre, no han ganado un partido desde finales de diciembre en la Premier League y ahora están tan solo un punto por encima de la zona del descenso. En menos de un año han tenido un total de 4 entrenadores permanentes y el nuevo encargado de poder enfrentarse a ese reto es Roberto De Zerbi. Así que hoy te cuento cómo es el proyecto Salvación del Tottenham y cómo es el complicado reto al que se enfrenta Roberto De Zerbi. Así que bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar una vez más del Tottenham. El Tottenham una vez más en el punto de mira porque siguen perdiendo partidos, se les sigue complicando la cosa y ahora esta semana han anunciado que Roberto De Zerbi será el encargado de dirigir al equipo durante los últimos 7 partidos de la Premier League. La cuestión está bastante complicada porque, como les digo, no han ganado un partido en la Premier League desde finales de diciembre. El 1 de enero tenían una diferencia de 12 puntos con respecto a la zona del descenso y ahora esa diferencia es de tan solo un punto con respecto al West Ham, que es el equipo 18º en la Premier League, quien delimita esa zona del descenso, y están 2 por detrás del Nottingham Forest, equipo con el que justamente perdieron como locales en su último partido de la Premier por 0-3. Así que el Tottenham actualmente está en su primera pelea por la permanencia desde finales de la década de los 90, y a medida que han ido perdiendo partidos se han disparado las probabilidades de que el Tottenham pueda descender por primera vez desde 1977. Porque el daño de reputación y financiero al que se enfrenta el Tottenham si terminan descendiendo a la segunda división, a la Championship, es realmente catastrófico, sobre todo para un equipo que se ha metido en competiciones europeas en 18 de las últimas 20 temporadas. Pero para entender un poco cómo han llegado hasta aquí, les recomiendo que vean este video que les dejo por acá, o por acá, bueno, por acá encima lo van a poder ver, en el que justamente les cuento cuál es la situación del Tottenham, cómo están las cuestiones a nivel de dirigencia y precisamente qué es lo que ha pasado en los últimos años para que hayan llegado hasta este punto tan catastrófico. Pero ahí es donde entra justamente Roberto De Zerbi con la intención de poder salvar este desastre. Cabe acotar que el Tottenham justamente también se planteó la posibilidad de poder fichar a Marco Silva, que es el actual entrenador del Fulham, pero tiene contrato hasta final de temporada, así que es una opción que se complicaba bastante. Así que decidieron optar por Roberto De Zerbi, que también tiene experiencia en la Premier League, entrenó al Brighton en su momento, viene a entrenar al Marsella, y Roberto De Zerbi pudo haberse quedado completamente tranquilo de vacaciones, esperando un mejor contrato en el mercado de verano, ya sea del Tottenham o de otro equipo, pero finalmente decidió optar por el contrato y por la oferta del Tottenham, porque está en una posición muy buena para poder negociar, dado precisamente el escenario en el que se encuentran los Spurs. Así que llega precisamente con un contrato de 5 años y llega como uno de los entrenadores mejor pagados de toda la Premier League. Pero hay una preocupación en el Tottenham, que es hasta qué punto no es un cambio muy drástico tener a Roberto De Zerbi, que opta por un juego de posesión, de presión, con pases cortos, con respecto a lo que venía haciendo justamente el Tottenham, con un juego de balones largos. Porque a lo largo de toda la temporada, primero con Thomas Frank y después con Igor Tudor, el Tottenham había optado por un juego principalmente defensivo, donde quería maximizar las acciones al balón parado, donde tenían poca posesión y donde también optaban precisamente por esos pases largos. Y esa situación en la que se encuentra el Tottenham no podría estar más lejos de lo que plantea Roberto De Zerbi, porque actualmente los Spurs ocupan el puesto número 11 de la Premier League esta temporada en posesión media, con 49,6%, han realizado el 12,2% de sus pases en largo, lo que también los sitúa como undécimos, ocupan el puesto número 14 en pases progresivos, con solo 19,3 por partido, y por eso existe la duda, el riesgo de si Roberto De Zerbi va a poder adaptarse a tiempo y va a poder implementar su filosofía de juego con los 7 partidos que quedan en la Premier League y antes de que pueda ocurrir cualquier tipo de catástrofe para el Tottenham. Porque se presupone que la situación es bastante complicada de cambiar y además Roberto De Zerbi solo había tomado un equipo a mitad de temporada en una ocasión en su carrera, que fue justamente al Brighton, pero lo hizo en septiembre de 2022. Justamente agarró un equipo que venía de 4 victorias en los primeros 6 partidos de la Premier League, con Graham Potter, con un estilo de juego bastante más similar, e incluso así le tomó bastante tiempo poder implementar su filosofía de juego en el Brighton, porque no ganó ninguno de los primeros 5 partidos en el Brighton. Ese es un lujo que sin duda no se podría dar al Tottenham, pero se puede tener un poco más de tranquilidad porque en el Marsella, su última etapa como entrenador, sí ganó 4 de los primeros 5 partidos. Eso sí, ahí sí tuvo una pretemporada de por medio para poder trabajar todas sus ideas con suficiente tiempo. Porque no son solo esos datos que les mostré antes, sino también son los sistemas de juegos. Porque bajo Igor Tudor, la formación que más venían utilizando, como pueden ver en pantalla, es la del 4-4-2. También utilizaron el 3-5-2 y lo que es más importante, el 3-4-3. Esto ya se parece más a Roberto De Zerbi, justamente esas formaciones de 3 defensas o 5, como lo quieran ver, no le permitían crear suficientes ocasiones al Tottenham, con un mediocampo muy volátil y falto de creatividad, y ahí es donde entra justamente
Roberto De Zerbi, que se especializa en este tipo de cosas. Además, el Tottenham puede contar con una pequeña ventaja, que es, a pesar de que el sistema era bastante distinto en cuanto a forma de jugar, con Thomas Frank utilizaba un 4-2-3-1, que también es la formación que más utilizó Roberto De Zerbi a lo largo de su última temporada en el Marsella. Aunque es una formación que puede quedar un poco lejos, porque con Igor Tudor tan solo usaron esa formación durante 28 minutos finales en el partido que perdieron por 0-3 ante el Nottingham Forest, que fueron también los últimos 28 minutos de Igor Tudor como entrenador del Tottenham. Pero aquí es donde se plantea la posibilidad, ¿cómo va a ser el Tottenham de Roberto De Zerbi? De Zerbi, que es un entrenador que ya cuenta con cierta experiencia, porque como pueden ver, pasó por equipos italianos como el Palermo y el Benevento, y De Zerbi triunfó también en el Sassuolo, al que llevó de la 11ª posición a su llegada a 2 octavos puestos consecutivos. También tuvo un buen comienzo en el Shakhtar Donetsk, pero la guerra en Ucrania lo obligó a marcharse antes de completar una temporada completa en el cargo. A partir de ahí, llegó al Brighton al 6º puesto de la Premier League en la temporada 22-23, que es un récord para el equipo, y al 11º puesto en la temporada siguiente, el punto álgido de su carrera. Eso sí, llegó en la temporada 24-25, cuando el Marsella de Zerbi quedó subcampeón de la Liga francesa, aunque eso, también hay que decirlo, viene de ser echado, despedido por el Marsella, aunque bueno, dijeron que partieron partes por mutuo acuerdo a raíz de una derrota por 5-0 ante el Paris Saint-Germain. Y en esa derrota por 5-0 justamente ante el PSG, el Marsella de Roberto De Zerbi utilizó un 4-2-3-1, que como les dije es la formación más utilizada por Roberto De Zerbi a lo largo del último año, aunque sus equipos suelen optar bastante también por un 3-4-3, sobre todo para poder tener la posibilidad del 3-2-5 en salida de balón, que es lo que le permite crear muchísimas ocasiones a los equipos de Roberto De Zerbi. Porque sus equipos son inusualmente ofensivos, toman muchísimos riesgos para poder generar también muchísimas ocasiones. Y eso es justamente lo que pasó tanto en el Brighton como en el Marsella. La idea era poder confundir a sus rivales a raíz del 3-2-5 que les mencioné en salida de balón. Porque como pueden ver, la idea es poder atraer a los rivales para que presionen al portero, confundirlos y a partir de ahí poder salir por las bandas y apoyándose en mediocampistas muy hábiles con el balón. En el Brighton eran McAllister y Moisés Caicedo, prácticamente nada. Por eso es que en el Tottenham se pueden beneficiar muchísimos jugadores como Archie Gray o Lucas Bergvall, pero puede sufrir muchísimo también el portero Vicario, que sabemos que no es tan hábil en los pies, al menos no en los últimos años que ha tenido en su carrera, y Kinski, que tuvo esos errores fatídicos ante el Atlético de Madrid, muchísimo menos, o no creo que lo vayamos a ver bajo las órdenes de De Zerbi. De Zerbi apuesta por esa presión hombre a hombre que tanto se está viendo últimamente en la Premier League, y esto puede ser un problema para el Tottenham porque justamente los Spurs han tenido muchísimos problemas a nivel defensivo, son muy frágiles, y es que no tienen una portería cero desde el 1 de enero y desde entonces han recibido 27 goles en 13 partidos. Esa es la cifra más alta de la Premier League durante ese lapso de tiempo y contrasta directamente con las ideas de De Zerbi, que al final apuestan muchísimo, como les dije, por un juego ofensivo, pero al final los deja en muchas ocasiones a sus equipos muy expuestos a nivel defensivo, porque durante la etapa de De Zerbi en el Brighton su equipo encajó más goles en contraataques rivales, con 15 tantos encajados, que cualquier otro equipo de la Premier League, mientras que solo el Liverpool con 57 recibió más disparos en contraataque que el Brighton en ese momento, con 51. Al mismo tiempo, el Brighton bajo Roberto De Zerbi encabezaba la liga en pérdidas en los últimos 40 metros y también en pases perdidos, en balones perdidos que llevaban directamente a tiros del rival. Pero esto puede sonar bastante a otro entrenador que ya estuvo en el Tottenham, a la versión más agresiva del Tottenham de Ange Postecoglou en la 23-24, pero que salió justamente bien, porque como pueden ver en la imagen, De Zerbi y Ange se parecen bastante, sobre todo al primer equipo que tuvo Postecoglou con el Tottenham, de esa 23-24, en el que ganaron 8 de sus primeros 10 partidos de la Premier League y donde además estaban en la parte más alta de la clasificación de la Premier. Además que todos estos riesgos ofensivos terminan teniendo recompensa porque el Brighton, bajo Roberto De Zerbi, pudo acumular 32 partidos seguidos marcando, que es la sexta racha más larga en toda la historia de la Premier League. Así que todos los problemas de los que hablamos antes que tiene el Tottenham actualmente en cuanto a generación y creación de oportunidades deberían poder resolverse con Roberto De Zerbi. La cuestión es si pueden salvar la categoría anotando suficiente como para poder hacer frente a todas esas debilidades defensivas. Pero más allá de todas las dudas que puedan surgir a nivel de juego, también hay muchísimas preguntas sobre la llegada de Roberto De Zerbi, pero por otras cuestiones. Hay muchísimas divisiones en toda la afición del Tottenham. 3 peñas ya se han pronunciado en contra de la llegada del técnico italiano, pero por la moralidad
y todos los temas éticos que suponen su fichaje, porque en su momento Roberto De Zerbi salió a defender a Mason Greenwood, que como bien deben saber, en su momento tuvo cargos en contra por agresión y maltrato a su pareja. Porque en noviembre de 2025, cuando todavía era entrenador del Marsella, De Zerbi salió a la defensa de Greenwood y dijo lo siguiente: Greenwood es una buena persona, me entristece lo que ha pasado porque conozco a una persona muy diferente de lo que se ha retratado en Inglaterra, algo que evidentemente no ha sentado del todo bien en los aficionados que ahora reciben a este entrenador italiano. Eso sí, en febrero de 2023 los cargos por parte de la Fiscalía fueron retirados porque justamente ocurrió la retirada por parte de testigos claves y al mismo tiempo se supone que se presentó nuevo material que dejaba por fuera la posibilidad de que Mason Greenwood fuese condenado. Eso sí, las dudas por parte de la afición del Tottenham siguen estando ahí y es algo muy preocupante porque en estos momentos en los que se enfrentan a la perspectiva real de poder descender, tienen que estar más unidos que nunca. Ya pudimos ver en su momento como el Everton al final se pudo salvar en esas temporadas en las que coqueteaba con el descenso porque tuvo un ambiente muy bueno en Goodison Park. Y el Tottenham también tuvo un gran ambiente en su último partido, aunque no le sirvió de mucho, en su derrota por 0-3 ante el Nottingham Forest. Pero toda esa unión puede romperse desde el día 1, ahora con la llegada de Roberto De Zerbi. Porque las dudas de los aficionados que se oponen a De Zerbi no tienen que ver con una cuestión táctica, una cuestión de personalidad, sino que es algo muchísimo más profundo. Consideran que es por algo de decencia, de valores y moralidad, algo que trasciende realmente todo el deporte. Y más allá de este grupo, también hay quienes dudan de si De Zerbi realmente puede llegar a este momento y poder salvar al Tottenham desde el punto de vista táctico, porque no es un entrenador que esté especializado en este tipo de luchas por la permanencia y no saben si es el entrenador adecuado para estos 7 partidos que quedan de temporada. Además que hay una duda más, porque así como puede dividir a la afición, también puede fragmentar el vestuario. Eso fue justamente lo que pasó en el Marsella. Destaca muchísimo el caso de Adrien Rabiot, que se terminó pegando con un compañero, pero también me llama la atención el caso de Amir Murillo, que Roberto De Zerbi le dijo frente a todos sus compañeros que no contaba con él. En una sesión de video le empezó a apuntar todos sus errores y le dijo que no contaba con él de cara al futuro. También dijo en una rueda de prensa que a Amir Murillo le faltaba hambre y por eso el jugador panameño se sintió completamente humillado. Así que Murillo, cuando fue vendido al Besiktas, celebró su primer gol de esta forma, como si estuviese comiendo. Una referencia clara a los comentarios de De Zerbi que decían que a Murillo le faltaba hambre. Pero es que también tuvo problemas en el Brighton. El más destacado es el caso de Leandro Trossard. Trossard terminó saliendo temprano antes de que terminase un entrenamiento. Roberto De Zerbi alegó en su momento antes de un partido de FA Cup que es porque Leandro Trossard le habían dicho que no iba a jugar contra el Middlesbrough en ese partido de la tercera ronda de la FA Cup, así que se fue molesto y terminó abandonando esa sesión. Y Roberto De Zerbi decía que solo quería jugadores 100% comprometidos. El entrenador italiano dejó claro que podía volver a hablar con el jugador justamente si este se comprometía al 100%, pero la versión por parte de Leandro Trossard es muy diferente. Su agente publicó un comunicado diciendo que lo que había pasado era bastante distinto, que Trossard había avisado hasta en 2 ocasiones que tenía molestias físicas, que por eso se tuvo que retirar, pero que a raíz de eso el entrenador del Brighton, De Zerbi, no le habló durante 4 semanas. A raíz de eso, Trossard tuvo que entrenar por separado a pedido justamente del cuerpo técnico y Trossard nunca más volvió a jugar con el Brighton y por eso es que terminó saliendo tan barato para un jugador de su calibre con destino al Arsenal. Más allá de que De Zerbi realmente es uno de los entrenadores más brillantes a nivel táctico que pueden existir en el fútbol moderno, sobre todo con los que tienen más posibilidad de poder crecer y convertirse en entrenadores estrellas, también surgen muchísimas dudas por si realmente es el entrenador adecuado, dada la sensación de que el Tottenham se está precipitando y vuelve a optar por una opción que no es la más adecuada para el contexto. Terminan fichando justamente a De Zerbi durante un plazo de 5 años con un entrenador que es tan explosivo y que no suele durar en ningún equipo más de 2 temporadas. En vez de decantarse por un entrenador más experimentado en este sentido, como pudo haber sido Sean Dyche, que está más acostumbrado a este tipo de batallas de poder permanecer en la Premier League y evitar el descenso. Y es justamente también lo que les comenté en mi primer video de YouTube, en el que les comentaba anteriormente sobre el Tottenham. Da la sensación de que el equipo, la dirigencia, sigue tomando decisiones precipitadas que a lo mejor en el momento te pueden salvar del desastre, pero a largo plazo siguen sacrificando tu futuro y la posibilidad de que en el largo plazo puedas brillar.